¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El tema es que hace pocas horas atrás la agencia británica Reuters sacó una información sobre la inminente muerte prácticamente, sobre el estado de salud, sobre una enfermedad terminal, sometido a 4 cirugías, a 4 intervenciones o a intervenciones del ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami. La información la dio la vuelta al mundo, a los mercados. Y la gente empezó a especular como no tienen idea. En menos de 24 horas, esta información sobre que Tarek estaría muy mal y que el gobierno de Venezuela se estaba planteando seriamente sustituirlo por el primo de Chávez, del presidente Chávez, Asdrúbal Chávez, bueno, puso a los mercados en alerta. Y además, Reuters decía que no estaba en condiciones para asumir la presidencia en un momento crucial en Venezuela, la presidencia de PDVSA. Dicho esto, no transcurrieron 24 horas cuando el ministro de Interior sostiene una entrevista. El ministro de PDVSA, de Petróleo, El Aissami, sostiene una entrevista con Madeleine García, reportera del canal Telesur, en la cual desmiente a Reuters y dice estar en buena forma. No contento con ellos, los comentarios, los rumores se incrementaron en las redes sociales. Hoy, hace pocas horas atrás, aparece el director de la tele tuya, Esteban Trapielo, que él dice es amigo personal de Tarek, trabajó con Tarek cuando era gobernador allí en una televisora de Aragua, TV Aragua. Muestra un video de Tarek pateando un balón de fútbol. Dice que Tarek está en buenas condiciones, que es falsa la información que anda rodando. Ahora, nosotros hemos hecho nuestras averiguaciones. Y decimos lo siguiente: ¿se trata de un nuevo falso positivo? Pregunto, ¿qué hay detrás de esta información? ¿Será para asustar a los inversionistas? Porque estamos viendo 2 cosas importantes en Venezuela. Número 1, la recuperación de la producción, 930.000, 908.000 al día de hoy, cuando veníamos de 400.000 barriles día. Número 2, una baja pronunciada de la inflación y el abatimiento de la hiperinflación. Y número 3, una recuperación constante de los precios petroleros de la cesta petrolera venezolana. Que todo eso significa que están entrando más churupos al país y la economía se está moviendo. Ahora pregunto, ¿a quién en estos últimos 5 años no le interesa que Venezuela surja como el ave fénix? ¿A quién apostó para que la economía se derrumbara? ¿Quién apostó para gobernar en ruinas en este país? ¿Quién apostó al bloqueo y a las sanciones en este país? El interinato. Apostó a la guerra, apostó a acabar con la economía, apostó a que el pueblo se arrodillara, que se muriera de hambre, para que se alzara contra el gobierno. Y luego ellos fueran la salvación y decir que las sanciones la iban a quitar cuando ellos vinieran a gobernar. Eso lo hizo el interinato. Es una guerra informativa, como la hemos visto contra el pollo en su momento, como la hemos visto contra Saab en su momento, contra Cilia y el supuesto Alzheimer, contra la partida de nacimiento del presidente de la República, con la muerte adelantada de Cabello cuando estaba enfermo. ¿Quién hace toda esta guerra económica? ¿Quién hace toda esta planificación?
la prensa gringa antivenezolana, la prensa antivenezolana, la prensa libre pagada por los servicios gringos y los servicios europeos que apostaron a muerte al interinato, que odian a Venezuela porque ellos quieren solamente gobernar, que gobierne la extrema derecha. Esos son los únicos que pueden gobernar este país, más nadie puede gobernar este país. Ellos apostaron a volver polvo la economía. Ahora, volviendo al tema Saab, tú te vas, usted se va al Twitter del ministro de Petróleo y lo vemos activo. ¿Cuándo fue la última aparición que hizo Saab ante la televisión? El 4 de octubre. Ahí está en su Twitter, está la reseña, su aparición pública. Lo vimos también de manera pública el 21 de noviembre en las votaciones, en las elecciones regionales. Le está diciendo la periodista de Telesur que se sentó frente a frente con el ministro a tomarse un café. Entonces, ¿por qué se siguen dando bolas y bolas a esta información? Porque hay un interés de por medio. Ahora, a una persona que ha sido sometida a cirugías, una persona que está mal de salud, que no pueda seguir al frente de la industria petrolera, evidentemente no va a estar tuiteando. Evidentemente no va a ir a votar por sus propios pasos en una elección regional. Ahí están las fotografías. Evidentemente no va a dar un discurso ante la OPEP como ministro de petróleo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y yo no sé cómo Reuters, nuestros colegas de Reuters, no averiguaron ese pasado que estaba ahí en todas las redes sociales. Entonces, ahí sí cabe lo que yo le estoy diciendo. Hay un trasfondo y el trasfondo es económico, el trasfondo es político, el trasfondo es hacer ver que Venezuela no se va a recuperar. El trasfondo es mandarle señales equivocadas a los mercados, a los inversionistas internacionales que están viendo la recuperación del país, que están viendo la recuperación petrolera, que están viendo que el país se está levantando de las sanciones, que está evadiendo las sanciones, que está acabando con la inflación, que poco a poco comienza a haber movimiento en la economía, que este año vamos a crecer económicamente luego de casi 9, 10 años que no crecíamos, que la economía se está recuperando. Factores inequívocos de un desespero de quienes se anotaron en el autobús para que Venezuela se desgranara económicamente y ahora andan desesperados porque no tienen, parece, material informativo para hablar mal de Venezuela. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.